Estimados alumnos de Relaciones Laborales, les mando mis saludos a todos, espero se encuentren bien. Quería mandarles este pequeño video para tratar de ayudarlos a leer, a estudiar la clase del próximo viernes 3 de abril. Les voy a mandar también un PPT en el que tienen el desarrollo de la clase, y este video solo pretende ser una pequeña introducción para ayudarlos a ustedes a organizar las ideas de cómo leer este PPT que les envío. Tengan presente que a partir de este día viernes comenzamos una nueva parte del programa. Empezamos la parte 2, que es la que refiere a las experiencias sobre los sistemas de integración, los procesos de integración comercial y económica que han habido en el mundo. Cerramos entonces la bolilla 1 sobre los conceptos fundamentales de derecho de la integración, ¿verdad?, sobre los temas de cooperación en el comercio, etc. Y nos concentramos ahora durante 3 semanas en la cuestión de algunas experiencias concretas que han habido en el mundo y particularmente en América Latina sobre el tema de la integración. Este viernes entonces la clase que vamos a hacer es sobre una primera experiencia acá en América Latina, que es la de ALALC y la de ALADI. Vamos a ver que el ALALC es un sistema que comenzó hace muchos años y que en 1980 dejó de funcionar y fue sustituido por la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, que actúa y está vigente hasta el día de hoy. Pero antes de dejarlos con el PPT, quería realizar algunas precisiones iniciales y algunas consideraciones para que puedan leer el documento. En primer lugar, respecto de las precisiones iniciales, quería señalar de que en esta parte de la bolilla vamos a analizar solamente algunos procesos de integración económica. Obviamente no podemos abordar todos, son más de 300 los que hay en el mundo, y que tampoco vamos a abordar procesos de integración que refieran a dimensiones que no sean la integración económica y comercial, la de carácter económico. Me explico. Como ya lo dijimos en las clases anteriores, los procesos de integración tienen muchas dimensiones, ¿verdad? Hay integración, hay cooperación, colaboración entre los estados que abarca distintos temas, diversas dimensiones. Hay cooperación en materia, por ejemplo, penal. Hay tratados entre los países para regular, por ejemplo, la extradición de personas que cometen un delito y se van a otro país. Hay cooperación, tratados de cooperación en materia política, en materia de turismo, de sanitaria, ahora que es un tema que nos atañe a todos en el mundo, ¿verdad? Hay en materia también de educación universitaria, en materias muy diversas, ¿verdad?, en materia tecnológica, en materia deportiva. Hay muchas áreas en las cuales los estados cooperan y celebran tratados, acuerdos o convenciones internacionales. Nosotros solo vamos a abordar, a estudiar, a examinar los tratados que refieren específicamente a las cuestiones de carácter comercial, ¿verdad? Esa es una primera precisión. La segunda precisión es que cuando hablamos de procesos de integración económica, vamos a estudiar tanto a aquellos acuerdos de liberación del comercio de mercaderías, o sea, de bienes, como también los acuerdos de liberalización de servicios. En general, estos últimos, lo de liberalización de servicios, son los menos frecuentes. En general, los tratados de libre comercio se concentran en la cuestión de la liberalización del comercio de mercaderías, o sea, de bienes tangibles, ¿verdad?, de ropa, de la carne, de las semillas, de los automóviles, o sea, de los bienes tangibles, de las mercaderías. Pero también hay acuerdos que regulan la liberalización de los servicios. Ambos tipos de acuerdos comerciales son los que vamos a ver en estas experiencias concretas, que, reitero, vamos a elegir solamente algunas, que son las que nos parecen que son las más interesantes. En tercer lugar, la tercera precisión que queríamos hacer en este comienzo de esta nueva parte de la bolilla del programa es que tengan presente ustedes también que acuerdos
de integración comercial hay en todo el mundo. Nosotros vamos a seleccionar algunos acuerdos que son los que nos parecen los más interesantes y sobre todo de América Latina. Obviamente el tratado más importante es el de la Unión Europea y va a ser al que le vamos a dedicar más tiempo, pero de todas formas vamos a ver también tratados como el de América del Norte, o sea, el de México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver algunos tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Chile, con Colombia, con Perú, con América Central. Y también, por supuesto, vamos a analizar algunos más de nuestra región, como es el caso del día de hoy, que vamos a analizar la LALC y la LADI, y también después el Pacto Andino, ¿verdad? Que es un acuerdo de libre comercio hoy muy alicaído, ¿verdad? Porque se fueron muchos de los socios, pero de todas formas que abarca a los países de la región andina. No vamos a estudiar en esta parte del curso el Mercosur, que si bien puede ser el más interesante para nosotros, justamente por ser un acuerdo muy importante, es que lo vamos a dejar recién para el final de este curso, ¿verdad? Ya sobre el mes de junio vamos a dedicar 4 clases, 4 viernes para analizar, esperemos ya en esa época de forma presencial, ¿verdad? El acuerdo del Mercosur. Por último, como precisión final, dejar asentado que este tema, recordarles que este tema lo pueden leer sin ningún tipo de dificultad en el libro de Héctor Babache, ¿verdad? En el libro de Babache sobre el derecho de la integración y las relaciones laborales, este tema de las experiencias está muy bien explicado y no necesitan profundizar en otras obras si es que no lo quieren hacer, salvo, y eso sí se los recomiendo, que lean los documentos que subimos sobre procesos de integración, como por ejemplo el tratado del NAFTA, que vamos a ver el viernes que viene, el tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Perú, que seleccionamos la parte de la dimensión social, de la dimensión laboral, para que ustedes puedan tener el texto, para que es muy breve y para que puedan estudiarlo. Esos textos, ¿verdad?, que están subidos en la página son muy importantes. En general hay preguntas de escrito y de examen que refieren precisamente al acuerdo del NAFTA o al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Chile o con Perú o con Colombia o América Central. Esto respecto de las precisiones previas. Ahora, 4 o 5 consideraciones generales sobre el tema de los procesos de integración para después sí meterse por parte de ustedes en el PPT que les estoy enviando sobre ALALC y ALADE. En primer lugar, la primera consideración general o reflexión general es que ustedes recuerden que la cuestión esta que estamos analizando de la integración es un proceso relativamente reciente en el mundo. ¿Por qué reciente? Porque ustedes recuerden que en general hasta fines del siglo XIX en el mundo había un comercio bastante libre, ¿verdad? Había una política de comercio libre en el mundo y no existían lo que hoy conocemos como barreras arancelarias. Eso es una cuestión, ¿verdad?, de los últimos 100, 120 años en el mundo. ¿Qué fue lo que sucedió en el desarrollo histórico? Bueno, lo que sucedió fue que hacia fines del siglo XIX, justamente a raíz del desarrollo de los estados nacionales, y sobre todo yo diría de la idea de nacionalismo, y a raíz sobre todo de la rivalidad de algunos países europeos, Alemania, Prusia, Italia, Francia, Inglaterra, etcétera, del enfrentamiento político entre esos países, se empezaron a generar políticas de proteccionismo comercial, o sea, de cierre de las fronteras, de creación de obstáculos al libre comercio. Obviamente, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo la Primera Guerra Mundial, generó justamente que estas ideas de nacionalismo y de crecimiento hacia adentro y de, por lo tanto, obstáculos al comercio entre los países se hiciera mucho más acuciante, mucho más fuerte, y por lo tanto ahí es que se empiezan a crear sistemas más cerrados, sistemas nacionales más cerrados, ¿verdad?, con dificultades o obstáculos para el libre comercio. Esto recién empieza a cambiar una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y yo diría que, y acaba una segunda reflexión o segunda consideración general, inicialmente el factor que llevó a la celebración de tratados de libre comercio o a la celebración de tratados de cooperación y de integración en los diversos planos, pero sobre todo en el plano
económico y comercial, ¿verdad? O sea, hacia una política contraria a la del proteccionismo, fue, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la cuestión de la paz en el mundo. En ese sentido, los autores señalan, y acá cito textualmente a un autor, que dice: en Europa la percepción de que los problemas solo podían solventarse a través de un acuerdo global para marchar de forma mancomunada hacia una integración total del continente, a la vez que se preservaba la paz entre los países, esa paz, ¿verdad?, y el tratar de evitar la guerra fue un catalizador para el proceso de integración comercial que posteriormente se desarrolló, ¿verdad?, con la firma, después veremos, del Tratado de Roma, ¿verdad?, en 1960. Entonces, en Europa fue donde evidentemente esta cuestión de la integración económica se catapultó, se lanzó y fue un modelo para el resto de los países del mundo, pero inicialmente no fue tanto una cuestión de necesidad comercial, sino principalmente de una necesidad política y sobre todo de garantizar o tratar de buscar la paz en el mundo, porque se entendió que justamente en el origen de las guerras, o en el, digamos, el motivo fundamental de las guerras, había sido una cuestión de carácter económica, comercial, ¿verdad? No solamente la cuestión del enfrentamiento entre los países desde el punto de vista bélico, sino que en el fondo lo que había era una cuestión económica, una cuestión laboral, una cuestión social, y que para dar la respuesta a eso era necesario desarrollar políticas de cooperación en todos los ámbitos, pero sobre todo en el ámbito comercial. Una tercera consideración general que debemos tener en esta clase preliminar, esta clase inicial sobre esta segunda abolicia, es que en los últimos años, o en las últimas décadas más bien, ha habido varios factores que han impulsado, incentivado, alentado las políticas justamente de integración comercial, de regionalización, de celebración de acuerdos entre los países para tratar de liberalizar el comercio. Yo diría que hay un factor que es clave, un factor que todos los autores mencionan como un factor fundamental, que es el tema de la caída del muro de Berlín. Indudablemente, cuando teníamos ¿verdad?, el mundo dividido en dos, ¿verdad?, un sistema capitalista o de mercado y un sistema soviético, un sistema de economía dirigida por parte del Estado, ¿verdad? Ahí evidentemente la posibilidad de desarrollar una libertad comercial, de llevar adelante políticas de integración comercial, estaba bastante restringido, ¿verdad?, sobre todo porque la cooperación comercial y económica se llevaba a cabo dentro de cada bloque, ¿verdad? Dentro del bloque comunista había procesos de integración entre los países que adherían a ese bloque, y dentro de los países que estaban en el sistema de mercado había otro proceso también de integración, pero ahí esos dos grandes bloques evidentemente desestimulaban una política mundial de integración. Bueno, la caída del muro de Berlín genera que haya en el mundo prácticamente un solo sistema económico, más allá de algunas islas que todavía quedan en el mundo, ¿verdad?, como es el caso de Cuba, el caso de Corea del Norte, etcétera, pero la mayoría de los países, y piensen ustedes sobre todo en China, ¿verdad?, más allá de seguir teniendo que sigue teniendo una política de dirigismo económico, de planificación económica, hay una economía de mercado, ¿verdad?, dentro de ese gran país, y así lo han seguido otros países como pueden ser Vietnam, etcétera, que han ido migrando hacia sistemas de economía de mercado, aunque con un fuerte dirigismo estatal. Entonces, la caída del muro de Berlín fue un gran disparador, evidentemente, de los procesos de integración. Si uno mira la cantidad de acuerdos comerciales que hay hoy día registrados en la Organización Mundial del Comercio, al día de hoy hay 301 acuerdos de libre comercio, ¿verdad?, de acuerdos comerciales registrados en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, muchos de ellos responden justamente al periodo posterior a 1990, o sea, posterior a 1989, cuando cayó el muro de Berlín. O sea que es indudable que la caída del muro de Berlín ha sido un factor que impulsó la liberalización del comercio y también los acuerdos de integración regional. El otro factor es indudablemente el desarrollo y abaratamiento del transporte. Eso también genera que, por lo tanto, puedan haber un flujo de intercambio comercial más ágil y más barato, y por lo tanto una necesidad, ¿verdad?, de que hayan acuerdos de liberalización comercial entre los países. Y el otro factor que hay que mencionar también es el auge de la ideología liberal
o como se le llama también neoliberal, ¿verdad? Que impulsa evidentemente la idea de liberalización del comercio y de las finanzas, no solo ya dentro de los países, no solamente tratar de que el Estado no participe, no intervenga en la economía y que haya, por lo tanto, una mayor posibilidad de libre juego de oferta y la demanda en el mercado, sino también esto llevarlo a una idea internacional, o sea, al comercio internacional, a la economía global, para que haya libertad de los agentes de comprar y vender en el mercado sin obstáculos entre los países. Entonces, estos elementos son todos factores que incentivan, ¿verdad?, la integración comercial. De hecho, yo les decía, hoy día tenemos en el mundo 301 acuerdos de libre comercio. El último registrado es un acuerdo entre China, Australia y Hong Kong, ¿verdad?, que se registró en enero de este año en la OMC y que está demostrando, por lo tanto, que esto es un proceso que, si bien es progresivo, no es de carácter expansivo. Y eso es una cuarta consideración que quería realizar antes de terminar esta pequeña presentación por video. Ustedes habrán visto que, sobre todo con algunos cambios políticos que han habido en algunos países, principalmente en Estados Unidos, desde 2016 con la asunción del gobierno de Donald Trump, ha vuelto algunas ideas proteccionistas en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos. Esto uno podría pensar que, por lo tanto, genera una vuelta al proteccionismo y por lo tanto un detenimiento, un freno o inclusive hasta una desactivación de algunos proyectos o procesos de integración económica a nivel del mundo. Bueno, si bien esto es cierto de que ha habido un letargo, ha habido un enlentecimiento de estos procesos en los últimos años, eso no implica que los procesos se hayan detenido de forma total. Y de hecho, reitero, los invito a entrar en la página de la OMC, ver los acuerdos de libre comercio que se han registrado en los últimos años y verán que este proceso sigue en expansión. Es decir que, evidentemente, estos cambios políticos pueden generar un letargo, pueden generar, digamos, un enlentecimiento, pero de ninguna forma me parece a mí que estamos en presencia de una caída o de un detenimiento absoluto de los procesos de integración. De hecho, fíjense ustedes que, por ejemplo, en el caso del Mercosur, ha celebrado recientemente, ha acordado con la Unión Europea, nada más ni nada menos que con la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio que todavía no se puso en vigor porque ustedes saben que lleva un proceso de ratificación dentro de la Unión Europea y también dentro de los países del Mercosur. Pero bueno, ese es uno de los tantos ejemplos de que, a pesar de que algunos países han establecido obstáculos al libre comercio, sin embargo, todavía los bloques, ya sea en bloque o en forma bilateral o en forma multilateral, los países se siguen moviendo tratando de celebrar acuerdos de libre comercio y acuerdos de cooperación económica en general, porque entienden que esa es la forma, ¿verdad?, de aumentar sus productos brutos, de aumentar su desarrollo económico y, en definitiva, eso generar un bienestar para la población. Después veremos más adelante si esto se logra o no se logra, cuáles son las consecuencias que hay para el empleo y para el mundo del trabajo en general con los acuerdos comerciales, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. En quinto lugar, y ya finalizando esta presentación, quería señalar que vamos a ver que casi todas las experiencias de integración se caracterizan por tener como acento o como cuestión central el tema comercial y el tema de carácter económico, ¿verdad? Los temas sociolaborales son cuestiones que en general o no se regulan o que se regulan, ¿verdad?, en pequeños, digamos, en pequeñas partes, o sea, que se le dedica mucho menos regulación. O sea, en general la dimensión sociolaboral es una cuestión que en los tratados más antiguos directamente no se consideraba. De hecho, van a ver ustedes que en el tratado de la ALALC, la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿verdad?, que fue el primero de 1960, así como vamos a ver después que en la ALADI no hay regulación de la dimensión sociolaboral. Esto es una cuestión que aparece recién en los tratados más recientes, yo diría sobre todo del NAFTA en adelante, o sea, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿verdad?, de 1992 en adelante, es que empiezan a aparecer la regulación
de los temas laborales a través de lo que se llaman, ¿verdad?, los capítulos laborales o lo que se llaman las cláusulas sociales que se ingresan o se establecen, se insertan en los tratados de libre comercio. Esto fue una práctica que sobre todo comenzó Estados Unidos con el NAFTA y que después lo extendió a otros tratados de libre comercio que celebró con Chile, con Perú, con Colombia, con Israel, ¿verdad?, o con el Líbano, etcétera, cuando Estados Unidos empezó a tener una práctica que se difundió por el mundo y que lo han tomado otras experiencias de integración. Ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y Chile, que todavía no entró en vigor, pero ahí tiene un capítulo, ¿verdad?, laboral bastante extenso, bastante detallado. Entonces yo decía, volviendo al tema, que en general en los primeros tratados de integración no se trataba el tema de la dimensión sociolaboral y que es una cuestión recién de los últimos años donde aparece tratado la cuestión sociolaboral. Bueno, van a ver ustedes que en esta primera experiencia de PPT que les dejamos, que es Al-Alcaladi, no aparecen las cuestiones de carácter de la dimensión social. Por eso tal vez son aquellos tratados que tienen menos interés práctico, pero bueno, que de todas formas lo vamos a considerar como en la clase porque entendemos que es importante explicar cómo empezó el proceso de integración en América Latina, ¿verdad? Ya que tanto la LALC como la LADI son además tratados de tipo multilateral, o sea que abarcan a todos los países, ¿verdad?, de América del Sur y que por lo tanto tiene una especial trascendencia histórica para nuestros países. Y bueno, para finalizar esta presentación, para finalizar este mensaje que les quería enviar, tengan en cuenta ustedes que cuando vayamos estudiando los diversos modelos de integración, procesos de integración, experiencias de integración, en general vamos a seguir un modelo de estudio, un esquema que va a ser, en primer lugar, ver los aspectos institucionales, o sea, cuáles son los órganos que se crean en los procesos de integración para conducir el proceso de integración. Después vamos a analizar qué tipo de modalidad o etapa o forma de integración es. Ustedes ya vieron en clases anteriores justamente que hay diversos tipos o modalidades de integración, ¿verdad?, desde una simple liberalización de preferencias comerciales, ¿verdad?, hasta un tratado de libre comercio y después empezamos a subir la escalera, ¿verdad?, para ir profundizando los procesos de integración hasta llegar, ¿verdad?, al mercado común, como es el caso de Europa, inclusive con pautas más o herramientas más profundas, ¿verdad?, porque no, en el caso de la Unión Europea vamos a ver que no solamente se trata de analizar justamente la liberalización de la mano de obra, del comercio de bienes y de servicios, sino inclusive de unificar algunas pautas como pueden ser la política monetaria y la creación inclusive de una moneda única, aunque no todos los países de la Unión Europea adhirieron a la moneda única, pero, o sea, al euro. Pero vamos a ver que hay diversos, ya lo vieron ustedes en clases anteriores, ¿verdad?, con Magdalena, cuando les explicó los diversos grados que puede tener la integración. Bueno, ese va a ser un aspecto que vamos a ir viendo en cada una de estas experiencias que vamos a ir analizando. Vamos a analizar entonces los aspectos institucionales, el tipo o modalidad de integración, los objetivos o las herramientas y por último la dimensión sociolaboral. La dimensión sociolaboral que es a la que le vamos a brindar mayor espacio, mayor análisis, mayor detenimiento. Naturalmente en este primer PPT que les enviamos, el GALALC y ALADI, lamentablemente se van a aburrir mucho porque ahí no está desarrollada la dimensión sociolaboral. Bueno, los dejamos entonces con este PPT y les anunciamos sí que para el otro viernes, ¿verdad?, vamos a estudiar el NAFTA, vamos a estudiar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Ahí sí vamos a ver que tiene un extenso capítulo, extenso acuerdo en materia sociolaboral. Así que bueno, los dejamos con esta presentación, les agradecemos mucho, esperemos no haberlos aburrido y nos reencontramos la otra semana. Abrazos para todos.